Bien, Vero, muchas gracias. 8 de la mañana, 49 minutos. Abrimos la primera entrevista de piso. Recibimos al presidente de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, a pocos días del comienzo de clases y en un año muy particular que es el que se comienza a aplicar los primeros pasos de la reforma educativa. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, ¿arrancan las clases o no? Recuerdo que hace algunos meses en las últimas movilizaciones de FENAPE se ponía en tela de juicio el comienzo de clases. A ver, las clases van a arrancar. El tema es en qué condiciones van a arrancar, ¿no? Y hay un marco ahí de incertidumbre muy grande, por esto que ustedes mismos mencionaban, que es la transformación educativa. Que yo creo que es parte de un ajuste estructural dentro del sistema educativo, porque no hay que olvidarse que esta transformación educativa viene precedida de un recorte presupuestal, de un ajuste en el presupuesto muy importante, sobre todo en los años 2020 y 2021, que se ha mantenido y se va a mantener a lo largo del quinquenio. En segundo lugar, es un ajuste en términos de ir generando condiciones que dificulten el acceso al conocimiento. Aquí lo decía el presidente del Códice de la ANEP, la preocupación está centrada en la educación hasta los 15 años. Es lo que le pide la OCDE a nivel de las pruebas PISA, es lo que están recomendando organismos internacionales como el Banco Mundial ante la dificultad de financiamiento que tienen algunos estados. El Banco Mundial está diciendo que los estados deben preocuparse en la educación pública solamente en la capacitación de las nuevas generaciones hasta los 15 años. Por encima de eso ya sería la educación secundaria superior o la educación media superior e incluso el nivel universitario es un esfuerzo que debe recaer sobre las familias. Yo lo escuchaba muy atentamente el otro día al doctor Robert Silva en este mismo canal, con ustedes aquí mismo, y él hablaba de la educación básica integrada hasta los 15 años. Claro, lo que no dice el doctor Robert Silva es lo que esto implica. De hecho, el ajuste que se está procesando en la educación secundaria en términos de cierre de grupos y pérdida de horas se está dando fuertemente en bachillerato, afectando en especial al interior. Por lo tanto, hay que analizar esto en un contexto mucho más amplio. La reforma educativa incluye bachillerato. Este año no se van a ver los cambios allí porque van a empezar por el primero y tercer ciclo. Bueno, en primer lugar hay que verlo. Hay que verlo porque la preocupación desde que asumió esta administración ha estado centrado en ir por este proyecto de garantizar a las futuras generaciones una educación hasta los 15 años. Queremos ver si en año electoral, por ejemplo, un doctor Robert Silva que tiene intereses electorales, se va a animar una reforma de bachillerato. Yo creo que es una gran duda. Por Silva hasta el momento, ¿no? Bueno, si el padrino te dice dentro de los nombres que están considerando para candidatura está de Robert Silva, yo creo que hay un grado de... ¿El padrino Sanguinetti? Padrino político, sí, efectivamente, del doctor Robert Silva, lo nombra, por algo será, o sea, no le vamos a discutir al doctor Sanguinetti. Entonces, más allá de esto, lo que está claro es que hay un marco de incertidumbre muy grande que incluso tiene hasta problemas de instrumentación. Yo escuchaba acá decir, recién comentábamos fuera del aire, el tema de la famosa capacitación. Una capacitación que se está haciendo administrativamente hasta por temor a represalias por parte del cuerpo docente, pero que incluye, por ejemplo, ahora en estos días, tutoriales de YouTube para las salas docentes. Como no hay nada más antipedagógico que un planteo unidireccional hacia el cuerpo docente, un cuerpo docente que tiene dudas, que tiene preguntas, que no va a poder evacuarlas en un tutorial como si uno estuviera aprendiendo a rellenar un pollo. ¿No hay instancias de intercambio? Porque en realidad las modalidades educativas, concursos que utilizan, entre otros recursos, YouTube, cada vez están más extendidas, ¿no? No, aquí no la hay. Miren, están vendiendo como una especie de panacea dentro de este producto llamado transformación educativa, que es parte de un ajuste estructural, la idea de la autonomía de los centros. Resulta que hoy, cuando uno dialoga cotidianamente con los directores de los centros educativos, lo que se está encontrando es que le llega un manual y le dicen desde distintos ámbitos del sistema educativo, sobre todo el área de supervisión, usted puede hacer esto. Esto es lo que puede hacer y fuera de esto no puede hacer nada. Por lo tanto, esta estandarización de los procesos educativos, de las propuestas curriculares, de las propuestas metodológicas, hasta de las propuestas de evaluación, lo que quita es el carácter de profesional al educador. Esta es una reforma hecha en contra de los docentes. Aquí mismo Robert Silva cuestionó la formación de los docentes cuando dice son asignaturistas, son repetitivos. Bueno, eso es una forma de cuestionar, de deslegitimar
al cuerpo docente. Yo recién le decía, bueno, si yo hago un tutorial y pongo a un grupo de cirujanos enfrente a un tutorial de YouTube sin que éste pueda preguntar para explicarle cómo tiene que hacer una operación, es muy probable que este grupo de profesionales cuestione fuertemente esa metodología. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la educación. Es decir, hay una imposición de una transformación que no reúne, que no recoge el apoyo del cuerpo docente. No hay un solo pronunciamiento de los organismos técnicos docentes, que hoy incluso comienza sus funciones allí en la zona de Maldonado, la Asamblea Nacional, a favor o que señale puntos positivos de esta transformación. Por lo tanto, es una transformación que se impone. Ahora, a nivel de lo que son las capacitaciones de cara al inicio de clases con esta reforma, ¿qué pasa? ¿El docente hoy no está capacitado para afrontar esta reforma educativa? Más allá de lo que acaba de señalar, las herramientas que se han brindado, la forma de capacitar, cuando empiecen las clases se va a enfrentar a sus alumnos y ¿qué va a pasar? Bueno, pero yo hago la pregunta inversa, no es que el docente no esté capacitado. Para esta Cuando transformación. usted impone algo, cuando usted impone por la fuerza algo, incluso con mecanismos de, yo diría casi de persecución, es lógico que se va a generar un proceso de reacción. Ya lo vivimos esto en los 90, es medio de tonto esperar resultados distintos a los que teníamos en los 90, haciendo más de lo mismo, de la misma forma y con las mismas personas. Es como que estamos reinventando algo que ya fracasó en el Uruguay. Entonces, con el agravante que hay un fuerte cuestionamiento hoy al papel de la educación pública, o por lo menos una perspectiva de achicar mucho lo que es el sistema de educación pública. Entonces, no es que el docente no esté capacitado, el docente tiene preguntas como cualquier profesional. Yo no puedo venir acá y sentarme como un coaching, que eso es lo que están promoviendo, a venderles un producto del cual ustedes no están convencidas de su compra para luego desarrollar su tarea. Y esto es lo que está pasando un poco en el sistema educativo hoy. Sin embargo, las autoridades de la educación señalan que la mayoría de los docentes se están capacitando y de alguna manera ponen en cuestionamiento la representatividad del sindicato que tiene esta postura tan crítica con la reforma. Sí, yo he escuchado lamentables expresiones del doctor Silva, nos dijo mentiroso, atrevido. Yo creo que está muy preocupado porque, entre otras cosas, los números no le están dando bien. Desde encuestas de opinión pública, donde a nivel social se rechaza ampliamente la transformación educativa, que es este ajuste estructural que estábamos señalando, y habla de números y números que hay que ver y analizarlos. Los números no dicen nada per se. Es decir, yo puedo tener un 70-80% de docentes que administrativamente hayan cumplido con lo que se le pide, pero eso no implica un proceso de transformación real en lo que éste pudo elaborar, porque de hecho se hace desde el cuestionamiento esos cursos, ¿no? Hay que ver lo que son algunas de las primeras pantallas de esos cursos. Son un insulto al cuerpo docente. ¿Usted lo hizo libre el curso? No, tengo conocimiento de él a través de terceros, porque, bueno, uno discute, intercambia con los compañeros, incluso estando al lado de compañeras o compañeros que lo están haciendo de momento. ¿Y con qué se han encontrado? Porque se manejaba múltiple opción, que muchas veces llegaban a generar que la persona acertara las respuestas por una modalidad que seguramente no está bien establecida dentro del programa. Sí, hay cosas que son llamativas. Hay que analizarlo con mucho detenimiento, ¿no? Es decir, una prueba de múltiple opción que si usted marca todas las pruebas, todas las opciones posibles, el mismo programa le devuelve la respuesta de cuáles son las equivocadas, con lo cual usted deduce rápidamente cuáles son las acertadas. Ese tipo de cosas que son, en última instancia, detalles en todo, mínimos en este proceso, lo que quiere evidenciar que aquí hay un marketing pedagógico que están vendiendo. Yo me acuerdo cuando era chico, no voy a mencionar el nombre, pero una famosa empresa que vendía artículos para el hogar venía y hacían reuniones y vendían el producto y usted compraba. Después veía si le servía, si le era útil o no. Esto es lo mismo, hay un marketing pedagógico detrás de esto. Yo vuelvo a insistir con un concepto. Aquí se parte de la desconfianza hacia los docentes. Docentes de aula, se desconfía de los directores y los subdirectores, se desconfía de los propios inspectores, que son los cuerpos técnicos. ¿Pero que tiene el por qué? organismo. Porque no aparece eso en el discurso de las autoridades. ¿Por qué Miren, dicen ustedes si usted tiene que apelar a millones de dólares para financiar figuras como mentores, que en la bibliografía en la cual ellos abrevan, la bibliografía de la cual toman esta reforma, le llaman coaching, yo creo que hay un principio que es básico. No se confía en el personal que se tiene. De hecho, esto es muy interesante. Yo acá escuché al doctor Robert Siegel decir que se cuestionaba a las personas. No, acá no se cuestiona a las personas. Acá se cuestiona que se dilapiden recursos que no existen, producto de los recortes, en cargos y en figuras que vienen a tener un rol que lo podrían cumplir perfectamente otros actores si se le hubiese dado participación desde el inicio. Es más,
El problema lo tiene el doctor Robert Silva, porque habría que preguntarle al doctor Robert Silva, o mejor dicho, al doctor Gabito Sóboli, ¿por qué el doctor Gabito Sóboli no votó la nómina de estas figuras? Porque en verdad es un escándalo que teniendo más de 3.000 docentes hoy en educación media sin horas, se hayan nombrado a docentes con 60 y 48 horas de entrada para una función que nadie entiende cómo encaja institucionalmente. Creo que el televidente del otro lado no entiende mucho la cuestión de las horas, de la cantidad que se le dan a estos mentores o coaching, no sé cómo le llaman ustedes, pero ¿qué es lo que pasa? No, yo le llamo coaching, está escrito, ¿eh? ¿Se les da mayor cantidad de horas que a cualquier otro docente? Y bueno, hay nombramientos con 60 horas de entrada. ¿Y cuánto tiene un docente común y corriente? La unidad docente 20. es de 20 horas, en algunas asignaturas se puede llegar a 30, en otras 48, y las 60 horas están establecidas como algo excepcional. Excepcional, excepcional. Es decir, cuando usted tiene, por ejemplo, que cubrir un servicio y hay falta de docentes, bueno, a veces la administración, en este caso el Códice de la ANEP, debe habilitar que un docente pueda acumular hasta 60 horas. Aquí se nombró gente con 60 horas de entrada, con 48 horas de entrada, reitero, cuando hay... Para cumplir funciones de supervisión... De mentores. Ah, ¿pero qué sería? ¿Un supervisor que analiza, ve cómo se está aplicando la transformación, se le puede consultar por parte de los docentes? Dijo que esa figura era una figura de apoyo para recibir consultas de los docentes. Hay un apoyo sustantivo que no se dio por parte del CODICEN en estos últimos 2 años, que fue al rezago estudiantil de nuestros estudiantes producto de la pandemia. Para eso no hubo plata. Para eso hubo resolución administrativa, que todos pasen. Pero si existen las horas de apoyo y las tutorías. Bueno, pero no al nivel que se necesitan. Yo les puedo decir que a ustedes que uno de los efectos que más se recortó fueron las horas de apoyo y tutoría a partir del año 2020. Uno podía entender en ese entonces por la pandemia, lo podía entender en el 21, pero en el 22 se mantuvo la misma situación. El doctor Robert Silva habla de trabajo interdisciplinario, apostar al trabajo colaborativo. ¿Y saben lo que pasó? El doctor Robert Silva, encabezando el Códice de la ANEP, recortó las horas de coordinación en ciclo básico. Y entonces hoy, un docente que va a estar en el 7º, 8º y 9º, que antes podía tener 4 horas de coordinación por una unidad docente de 20 horas, solamente tiene 2. Por lo tanto, hay un discurso que no se condice con la realidad. Yo creo que lo principal, me imagino, para las familias, para los propios alumnos, es entender con qué se van a encontrar. Volviendo al principio, más allá de todos estos aspectos que forman parte de esa globalidad. Primer día de clase, se van a enfrentar con qué. Con qué hay docentes, no hay recortes de horas, no hay materias que no van a tener, hay centros educativos que están aptos a nivel edilicio para aplicar la transformación educativa. Hay un primer problema. ¿Qué relevamiento ha hecho FENAPE? Hay un primer problema que es la inscripción de los estudiantes que ingresan a educación media, ahora al 7º grado. Bueno, de hecho extendieron hasta el día de mañana, 23, la solicitud de cambio de centros educativos para estudiantes de primer año, algo que antiguamente se hacía por los meses de octubre y noviembre, todavía se está en veremos. La elección de horas no ha culminado. Tenemos problemas en los 3 subsistemas más importantes que tiene este proceso de elección de horas. En tercer lugar, hay problemas para la confección de horarios, porque los cambios, como por ejemplo la división de los grupos de 7º y 8º en 2 talleres, genera dificultades para la confección de horarios. Hay problemas en la integración de los equipos directivos. Recién en estos días muchos equipos directivos, por lo menos en la educación secundaria, se están complementando. Hay problemas en la capacidad locativa. Una de las cosas que nos está preocupando sobremanera es que pasa en aquellos centros educativos donde comparte ahora 7º, 8º y 9º con bachillerato. La utilización, que lo dijo acá, de los espacios de laboratorio, con esta nueva modalidad que se está implementando, generó un desafío desde el punto de vista de infraestructura. Usted precisa, cuando desdobla un grupo, el doble de salones. ¿Qué se va a utilizar? Los espacios de laboratorio. Uno podría decir, bueno, está bien que el estudiante se acostumbre al ciclo básico o lo que es 7º, 8º y 9º al laboratorio. Pero el problema que estamos viendo en los liceos donde conviven estos 2 ciclos es que los estudiantes del 2º ciclo de algunas orientaciones, que es fundamental que tengan acceso y cotidianidad con el laboratorio, no lo van a poder tener porque van a estar ocupados. Es decir, que se innovaron un montón de cuestiones que en la realidad son de difícil aplicación. Olivera, en cuanto a la elección de horas, ¿cuál es la mirada del sindicato? ¿Cómo van? Tardía, una elección de hora tardía que se festejó con bombos y platillos el 30 de diciembre, que en realidad uno no entiende. Miren, hasta el año 2019 usted tenía que a mediados de octubre el Consejo de Formación en Educación, o sea, la formación de los docentes, elegía sus horas. A mediados de noviembre lo hacía Educación Secundaria y a mediados de diciembre lo hacía
el Consejo, en ese entonces, de Educación Técnica y Profesional. Este año el lectivo, la elección comenzó el 9 de diciembre en formación en educación, el 10 de diciembre en secundaria, casi en paralelo, lo cual genera enormes dificultades, y recién los primeros días de febrero en UTU. De hecho, se está desarrollando la elección de horas tardíamente, y yo creo que va a generar incluso un proceso ahí complejo a los primeros días de marzo, que se va a extender hasta abril, y es que como la elección no se hizo en orden, no se hizo con este escalonamiento que se venía haciendo, se van a ir generando nuevos baches, nuevos huecos de horas que se van a ir renunciando producto de los cambios que hacen los docentes, que va a llevar algún tiempo cubrirlas. ¿Empiezan ustedes las clases o no? Y nosotros vamos a empezar en el sentido de analizar qué acciones vamos a tomar. De hecho, tenemos una asamblea pero el domingo volvemos 5. a lo mismo, ¿O no? claro. Era la primera No. pregunta de la entrevista. Mire, yo futurología, y menos en el aspecto político sindical, no hago. Sí, lo que digo es que el día 5, el domingo 5, va a haber una asamblea general de delegados que va a analizar un poco más con mayor detenimiento, o mejor dicho, con mayores elementos arriba de la mesa el inicio de año de curso. Allí habrá un pronunciamiento. En principio tenemos la perspectiva clara de que el 8 de marzo hemos resuelto por unanimidad un paro de trabajadoras de la educación secundaria por 24 horas. Este también es un elemento que estamos poniendo arriba de la mesa. Por lo tanto, yo diría que habrá que aguardar. Lo que sí preocupa, reitero, son los problemas, además de instrumentación de esta llamada transformación, que no es más que un ajuste en lo que tiene que ver en la vida cotidiana de los centros educativos. Ahora, Olivera, esto ya se lo he consultado en otras oportunidades, pero pareciera también cuando Mujica asumió la presidencia e hizo el énfasis en la educación, que quedó, creo, entre todos los uruguayos, no se pudo aplicar después parte de toda esa transformación y la importancia que se le pretendía dar. Ahora pasaría lo mismo, pasó en su momento con la reforma, salvando todas las diferencias, ¿no? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿No acompañan los procesos desde las autoridades de gobierno cuando quieren llegar a una nueva administración y poder implementar cambios? ¿Hay una resistencia? Invierto el planteo. El problema que Uruguay arrastra, por lo menos desde la ley 14.101, cuando el doctor Julio María Sanguinetti era ministro de Educación de Bordaberry, es que los partidos políticos han tomado como botín de guerra la educación. Y entonces todos se creen Varela. Tuvimos un Varela en los gobiernos Frente Amplista, ahora tenemos un Varela nuevamente en este gobierno de coalición. Y entonces el fracaso de las políticas que ellos definen, que ellos imponen, después se le achacan a los docentes. El verdadero problema del sistema educativo es que si no vamos a una lógica de una transformación, un cambio educativo que es necesario, de una perspectiva de Estado, sustentada sí en acuerdos políticos, pero también en grandes acuerdos sociales, y sobre todo con una activa y decidida participación de los organismos técnicos y de los verdaderos técnicos de la educación, que son los docentes, lo que vamos a tener es este cambio de cada 5 años, el rumbo de la educación, aún con partidos de un mismo signo, va a tomar en función de quién esté frente al organismo. O sea, aquí vamos a ser claros, aquí han pasado por la dirección de los organismos hasta fracasados políticos que se le ha otorgado como premio consuelo la conducción de la educación. ¿No es que nada le viene bien a los sindicatos No, docentes? mire, el otro día leía un Twitter de la doctora Hanna Rodríguez Herz, con la cual incluso estuvimos dialogando hace pocas horas, que se encuentra en China, y ella decía, todos los intelectuales, o por lo menos todos estos supuestos técnicos o pseudos técnicos que están en torno al mundo de la educación, tienen la facilidad de responsabilizar a las organizaciones sindicales de educación. Son de manual, porque lo han hecho en todas partes del mundo. Responsabilizar por el fracaso de las políticas que ellos definen y que ellos llevan adelante a los docentes y en especial a las organizaciones representativas de los docentes. Olivera, tenemos que cerrar, pero quiero preguntarle por la situación del Liceo 41, eso que apareció en los chats, de esa intencionalidad que se está investigando en la justicia de espionaje, de seguir a docentes y a estudiantes. ¿En qué se ha avanzado en ese sentido? Ustedes habían pedido una entrevista con las autoridades, ¿se concretó? Sí, mire, se ha mantenido entrevista con el fiscal de corte, se mantuvo entrevista con el Codicen de la ANEP, se mantuvo entrevista con el directorio del INAU, se ha conversado con las familias y el núcleo licial. Ahí nos merece por lo menos 3 grandes reflexiones y breves. Una, la preocupación de que habiendo un funcionario policial no se haya actuado desde la propia Fiscalía, porque se haya o no concretado el hecho, hay un funcionario público que está tomando una acción que es de apariencia delictiva. Y esto no incluye o no involucra directamente a la persona de Astesiano, involucra al funcionario policial
que se lo sacó de la seguridad de presidencia y se lo mandó a una comisaría. Es decir, hoy tenemos en una comisaría barrial a un agente policial que está dispuesto a actuar al margen de la ley. Primer problema no resuelto. Segundo problema, aquí hay una comunidad educativa que se vio fuertemente afectada. Ni el CODICEN de la ANEP, ni el INAU tomaron ninguna medida para trabajar ni con los padres, ni con los estudiantes, ni con los docentes de esa comunidad. Y esto nos parece también gravísimo, porque yo escuché decir aquí mismo al doctor Robalcera, bueno, el Ministerio del Interior dijo que esto no se hizo, que no se filtró a nadie. Ahora, ¿ustedes se imaginan la conmoción, el estado de angustia, de estrés de estudiantes de 13, 14 años que sepan que su número telefónico fue proporcionado por la agente policial con determinados fines que son de espionaje concretamente? ¿Cómo está esa familia? ¿Quién las contiene? Bueno, resulta que hoy nadie se hace cargo. Y lo tercero, que nos parece también preocupante en algún sentido, es el preservar, en este caso del Códice de ANEP, la integridad de sus funcionarios. Porque vuelvo a insistir, con el mismo caso de los estudiantes y la familia, aquí hay por lo menos 2 docentes que se vieron vulneradas en su derecho y que sus teléfonos, sus nombres fueron utilizados por un funcionario público con el objetivo de concretar un espionaje. Lo haya hecho o no, estas docentes también están perjudicadas en su situación de integridad y de seguridad. Y nadie de la administración se ha preocupado por ellas. Olivera, quiero hacerle una última pregunta que viene de cuestiones anteriores que estábamos abordando respecto a la bibliografía o las fuentes que se ponen a disposición, que en los últimos días sorprendió tal vez en redes sociales que una de las consultas se pueda hacer, por ejemplo, al Rincón del Vago, a Wikipedia, y hubo una crítica importante también del sindicato en ese sentido. Yo creo que de toda la comunidad docente. Mire, viniendo para acá venía escuchando al presidente de la Asociación de Profesores de Literatura. Y con un planteo muy claro. ¿Podemos explicar un poco más cuándo y en qué momento se puede consultar eso? ¿Qué recomendaciones el CODICEN? Yo creo que hay un gran esfuerzo docente hace muchos años de que el recortar y pegar no implica procesos de aprendizaje. Y eso es lo que se está fomentando en esta propuesta educativa llamada transformación. Yo creo que el esfuerzo que se hace de distintas disciplinas, asignaturas, por generar procesos de aprendizaje está muy distante de lo que es el recorte y pegue, incluso yendo a fuentes de ninguna o muy dudosa reputación académica. Yo me he encontrado en estas horas viendo algunos mensajes de compañeras y compañeros que en la bibliografía docentes y estudiantes hay hasta una recomendación de una empresa de juguetes, hay recomendación de una empresa que lava camiones en México. Bueno, yo creo que esto es parte del desorden y la improvisación con la cual se viene actuando. ¿Recomendación de una empresa de camiones en México? ¿Con qué objetivo? Bueno, habría que preguntárselo a qué lo hicieron. Yo, la verdad, quedo asombrado como tú. ¿Es un error? Y capaz que para recortar y pegar también hay que ser competente. Olivera, gracias por estos minutos. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de la Federación de Profesores de Secundaria. Son las 9 de la mañana, 12 minutos.